lo que vamos a ver ahora son las leyes, vamos a empezar viendo el estado gaseoso. ¿Sí? Vamos a ver la ley de Boyle-Mariotte y dos leyes de Charles y Gay-Lussac. Que en esta, o sea, lo que caracteriza el estado de un gas son la presión, el volumen y la temperatura. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es estudiar el comportamiento del gas manteniendo constante una de las variables y uno de los parámetros y ver qué pasa con la variación de las otras dos. ¿Sí? Entonces, bueno, la ley de Boyle-Mariotte estudia la relación entre el volumen y la presión de una masa fija de gas a temperatura constante, ¿sí? A las transformaciones que se llevan a cabo a temperatura constante se denominan transformaciones isotérmicas. Esperen porque... Sí, Eso. Que hay varios alumnos que están sí, mandando por grupo que aceptes. sí, ahí los admito. Siguiente no estoy dando. Profe, disculpe, ¿después no puede subir la teoría a la plataforma? Ya está subida, ¿eh? La de la Power unidad 4, yo sí. me fijé hoy y no estaba. No sé ahora, capaz que ahora la subieron, pero yo cuando me fijé no estaba. Yo recién me fijé y estaba. Sí, está. Está Yo desde me estoy anoche. fijando y no, por lo menos para los de informática. Fíjate que dice unidad 4, PowerPoint, y ahí tenés todo. Sí, continuamos. Sí, profe, puede seguir. Bueno, entonces, la ley de Boyle lo que hace es estudiar la relación entre el volumen y la presión de una masa fija de gas, manteniendo la temperatura constante, ¿sí? Las transformaciones que se llevan a cabo a temperatura constante se denominan transformaciones isotérmicas, ¿sí? Iso a igual temperatura. Espérense. No sé por qué se me traba. Cuando me aparece esto, en la sala de espera se me traba y no puedo avanzar. Bueno, se hace la siguiente experiencia. Lo que se hace es utilizar un tubo con forma de U, cerrado en un extremo, conteniendo el gas en estudio, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, nitrógeno gaseoso, oxígeno gaseoso, y se agrega mercurio, ¿sí? Se van agregando distintas cantidades de mercurio, ¿sí? Mediante un frasco gotero. Entonces, todo eso se lo sumerge en un baño termostatizado de tal manera que se alcance la temperatura constante. Luego lo que se hace es registrar el volumen y la diferencia de altura entre las dos columnas de mercurio. ¿Sí? Entonces se construye una tabla con valores de volumen y con valores de presión, y luego esos valores se grafican en un sistema de coordenadas cartesianas. ¿Sí? Entonces, ven, este sería el dispositivo. Si es un manómetro, un tubo manométrico con forma de U, abierto en uno de los extremos, este extremo está abierto, ¿sí? Entonces, tenemos un gas atrapado acá y se coloca el mercurio. Entonces, se colocan distintas cantidades de mercurio y lo que se hace es medir la diferencia de altura. Fíjense, por ejemplo, acá tengo 100 mililitros de gas, ¿sí? Bueno, en este caso, fíjense que ¿por qué acá las dos ramas tienen la misma altura? Sobre esta rama, acá en este punto, está ejerciendo una presión el gas, ¿sí? Como esta rama está abierta a la atmósfera, acá actúa la presión atmosférica. Entonces, en este caso, cuando la presión que ejerce el gas es igual a la presión atmosférica, las dos columnas tienen la misma altura, ¿sí? Fíjense que en este caso es diferente, ¿está?
Entonces, por ejemplo, acá tengo otro volumen de gas atrapado, 50 mililitros de gas, ¿sí? Lo que hago es medir la diferencia de altura entre las dos columnas, ¿sí? Lo mismo en este caso, por ejemplo, acá fíjense, tengo otra cantidad de mercurio, entonces tengo 33 mililitros del volumen de gas, ¿sí? 1520 milímetros de mercurio es la diferencia de altura, ¿sí? Entonces, con esto graficamos, acá, hacemos la representación gráfica, ven que otra vez tengo alumnos acá. Fíjense, construimos la Profe. tabla, ¿sí? Sí, No sé si soy la única, pero veo un recuadro amarillo. sí, Sí, el yo recuadro también. amarillo está. Espérenme, lo quiero sacar, pero no puedo. No, es porque estás compartiendo pantalla y en este tipo de aplicaciones no se puede. No se va a Claro, salir. está bien, sí, sí, porque no podía. Intenté y no. Pero sin embargo, cuando di la otra clase, no me apareció el recuadro. Pero bueno, no importa. Bueno, vamos, pues si no avanzamos más. Fíjense, acá construimos la tabla, ¿sí? Con los datos de presión, volumen, ¿sí? Y acá lo que hacemos es calcular el producto de presión por volumen, que ahora después lo vamos a ver para si el gas tiene un comportamiento ideal, ¿sí? Me va a dar un valor constante, ¿sí? Entonces, fíjense, vuelco los valores, construyo un gráfico. Acá tengo la presión, por ejemplo, en atmósferas en función del volumen en litro o decímetro cúbico, ¿sí? Para cualquier gas voy a obtener este tipo de gráfico que es una hipérbola equilátera, este gráfico, ¿sí? La expresión matemática de este gráfico tiene la forma x por y es igual a una constante, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué es para nosotros x y qué es para nosotros y? Tengo el producto P por B es igual a una constante, ¿sí? Fíjense, si yo quiero obtener una recta, lo que tengo que graficar es la presión en función de la inversa del volumen. ¿Por qué? Porque esta expresión lo que me está diciendo es que hay una relación inversamente proporcional entre la presión y el volumen. Fíjense acá, por ejemplo, para 2 litros de gas ejerce una presión de 0,6 atmósferas, ¿sí? Si yo aumento el volumen al doble, fíjense que la presión cae a la mitad, ¿sí? Entonces hay una relación inversamente proporcional entre la presión y el volumen del gas. Por eso es que acá tengo una recta graficando la presión en función de la inversa del volumen, ¿sí? ¿Siempre se va a usar esa ecuación algebraica para representar gráficamente? Dependiendo del tipo de gráfico, ¿sí? O sea, la expresión en matemática que rige a esta curva, a esta hipérbola equilátera, es x por y igual a una constante, ¿está? Depende del tipo de gráfico, ¿sí? Ahora vamos a ver cuando veamos con una recta, vamos a ver cómo es la expresión matemática, ¿sí? Bueno, esperen, otra vez. Ah, sí. Entonces, de esta manera podemos llegar al enunciado de la ley. Bueno, esperen, a ver. Acá. Que el enunciado de la ley dice que el volumen de una masa fija de gas a temperatura constante es inversamente proporcional a la presión que soporta, ¿sí? Entonces, para una masa de gas, el producto de su volumen por la presión a la que se encuentra es una constante a temperatura constante, ¿sí? La expresión matemática entonces es el producto P por B es igual a una constante para una masa fija de gas a temperatura constante. Otra forma de representar la expresión matemática de la ley es considerando un conjunto de datos de presión y volumen como P sub 1 o B sub 1, lo que podría ser una condición inicial, ¿sí? Y un segundo conjunto de datos que lo llamamos P sub 2 y B sub 2, que sería un estado final,
obtenemos esta manera de representar la expresión, ¿sí? Nos quedaría la presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a P sub 2 por V sub 2, ¿sí? Entonces, ustedes acá, por ejemplo, cuando resuelven los problemas, si el problema les dice que están trabajando a temperatura constante, tienen que aplicar la ley de Boyle, ¿sí? Bueno, y de acá despejan, van a tener los datos, la incógnita, y despejan lo que les pida. Por ejemplo, si tienen que averiguar, supónganse, un gas que estaba a una determinada presión y un determinado volumen, y se aumentó el volumen al triple, por ejemplo, de acá yo despejo P sub 2 y saco para esa nueva condición de volumen cuál va a ser la nueva presión del gas, ¿sí? O sea, en este caso P sub 2 va a ser igual a P sub 1 por V sub 1 dividido el volumen 2, ¿sí? Vamos a las leyes de Charles y Gay-Lussac. Estas leyes lo que hacen la de Charles es analizar la relación que existe entre el volumen y la temperatura del gas, ¿sí? Manteniendo constante la presión, ¿sí? Y después vamos a ver la de Gay-Lussac, que analiza la relación entre la presión y la temperatura del gas, manteniendo constante el volumen. Fíjense, las transformaciones que se llevan a cabo a presión constante se denominan transformaciones isobáricas, ¿sí? Iso quiere decir igual presión. Entonces, lo mismo que antes, con un dispositivo similar, ¿sí? Bueno, que no importa, no viene al caso cómo se hace, se obtienen valores de volumen en función de la temperatura centígrada, ¿sí? Entonces, representamos el volumen en función de la temperatura centígrada, lo que vamos a ver es que el volumen del gas aumenta linealmente con la temperatura, ¿sí? Entonces, fíjense acá el gráfico que obtenemos, ¿ven? Represento volumen en función de la temperatura en grados centígrados, ¿sí? Obtengo una recta, fíjense acá, esta recta. La expresión matemática de esta recta tiene la forma I es igual a M por X más B. Acá lo tienen como A, es lo mismo, M por X más B. ¿Sí? Fíjense, para nosotros I es el volumen, ¿sí? Estoy representando el volumen. El eje X es para nosotros la temperatura centígrada, ¿sí? A, o lo que yo dije como M, sería la pendiente de esta recta que tiene un valor constante, ¿sí? Y B, fíjense, B es la ordenada al origen, que es este valor que está acá, este puntito que está acá. Sí. Este puntito que está acá es B, que es la ordenada al origen. ¿Qué sería B? Fíjense. El valor que toma quién, ¿para qué temperatura? El volumen del gas a la temperatura cero sería, ¿no? El valor Del volumen del gas a la temperatura cero. Perfecto. El valor del volumen del gas a 0 grados centígrados, ¿sí? Profe, ¿dónde estaba el punto que no llegué a ver? ¿Cómo? ¿En dónde está el punto que usted recién Acá. decía? El ordenado al origen es este punto, ¿sí? El punto que intercepta el eje de las IES, ¿sí? Acá. Bueno, entonces fíjense acá lo que hacemos ahora. Extrapolamos la recta hasta cortar el eje de las abscisas, ¿sí? Fíjense, obtenemos a qué temperatura cortamos el eje de las abscisas a una temperatura de menos 273,15 grados centígrados, ¿sí? Fíjense. Sí, profe. Extrapolando la recta hasta el volumen igual 0, obtenemos en el eje de abscisas este valor de temperatura. O sea que ese valor ahí corresponde es el valor que tiene el volumen del gas, que vale 0, a esta temperatura de menos 273,15 grados centígrados. Ese mismo valor se obtiene haciendo la extrapolación para cualquier gas, o sea que es totalmente independiente del gas en estudio, ¿sí? Siempre vamos a obtener un gráfico semejante. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros queremos llegar a una relación entre el volumen y la temperatura, pero ahí lo que nos molesta, digamos, es B, ¿sí? Para obtener una relación sencilla entre el volumen y la temperatura. Entonces, lo que hacemos es correr el eje de ordenadas hasta el valor menos 273,15.
lo cual implica un cambio en la escala de temperatura, ¿sí? Pasamos de la temperatura centígrada a la temperatura absoluta o escala Kelvin, ¿sí? Ese valor 0 corresponde a menos 273,15 grados centígrados, y cualquier temperatura ahora la simbolizamos como T mayúscula. Entonces la temperatura en Kelvin va a ser igual a la temperatura en grados centígrados más 273,15, ¿sí? A esta temperatura, que la representamos como T mayúscula, es entonces temperatura absoluta, corresponde a la escala Kelvin, y la indicamos con la letra K mayúscula, ¿sí? En general, lo que van a ver cuando resuelvan los problemas es que, como en general, para hacerlo más sencillo y como no se necesita mucha precisión, se redondea este valor a 273. O sea que ustedes van a usar para hacer la conversión de temperatura de grados centígrados a Kelvin o viceversa, van a decir la temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en grados centígrados más 273. ¿Sí? Entonces, acá tienen cómo quedaría, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tomando 14 gramos de nitrógeno a una atmósfera en función de la temperatura absoluta ahora, ¿sí? Fíjense que hay un corrimiento, entonces a 0 Kelvin le corresponde un volumen del gas igual a 0, ¿sí? Entonces, fíjense acá que hay una relación directamente proporcional, ¿sí? Al disminuir la temperatura absoluta, el volumen del gas disminuye, ¿sí? Entonces hay una relación de proporcionalidad directa entre el volumen y la temperatura, porque fíjense que la expresión de esta recta tiene la forma I es igual a M por X, o acá, que quiere decir una constante por X. Entonces, ¿qué es I? El volumen del gas. ¿Qué es X? La temperatura absoluta. Entonces, de esta manera llego a una relación sencilla entre el volumen y la temperatura absoluta del gas, manteniendo constante la presión, ¿sí? Entonces, Profe. así llegamos... Sí, Entonces 0 grados centígrados es igual a menos 273,15 Kelvin. el 0 grados centígrados, claro, es igual a menos 273,15 Kelvin. No, el 0 grados centígrados es igual a 273, positivo, ¿sí? Ah, bien, bien, bien. ¿Sí? Siempre la temperatura en Kelvin tiene que ser positiva, ¿sí? O sea, Kelvin básicamente no tiene negativo, como el centígrado. No, no sé si yo se los dije acá, el 0 Kelvin, que corresponde al menos 273,15 grados centígrados, es lo que se denomina temperatura absoluta, ¿sí? El cero absoluto, perdón, ¿sí? Y es la temperatura más baja que existe, o sea, la temperatura en Kelvin no tiene valores negativos, exacto, ¿sí? Profe, Sí. ¿cómo puede ser que un gas tenga volumen 0? No, es hipotético, ¿sí? Es hipotético, o sea, nunca vamos a llegar inclusive tampoco a esa temperatura de menos 273,15, no vamos a llegar nunca, porque el volumen 0 no, tampoco. ¿Pero ¿Sí? podemos llegar a un aproximado, profe? Claro, se puede llevar a aproximaciones, ¿sí? Del menos 273,15, pero nunca exactamente a ese valor menos 273,15. Pero a ese valor o sea, cercano a ese valor seguro tenemos. Sí, tal cual. Entonces, fíjense, vamos con el enunciado de la ley. Lo que ya dijimos, el volumen de una masa fija de gas a presión constante es directamente proporcional a la temperatura absoluta. La expresión matemática de la ley es esta, ¿sí? Y lo mismo que vimos antes, si nosotros ahora tenemos una serie de valores o un estado inicial para un gas, ¿sí? Donde tenemos un volumen 1 y una temperatura 1, y lo llevamos a otra serie de valores de volumen 2 y temperatura 2, o lo que sería un estado inicial y un estado final, ¿sí? Relacionamos y llegamos a esta expresión, ¿sí? Que es la que ustedes van a usar para resolver los problemas en caso que tengan que aplicar la ley de Charles, ¿sí? O sea, de acá ustedes pueden despejar cualquiera de las variables según los datos que les dé el problema, ¿sí? Bueno, la ley de Gay-Lussac
lo que hace es, ahora estudia la relación que hay entre la presión y la temperatura absoluta del gas. Bueno, primero lo hace con la temperatura centígrada, ¿sí? Porque los gráficos son iguales que para la ley de Charles. Manteniendo constante el volumen, ¿sí? Las transformaciones que se llevan a cabo a volumen constante se denominan transformaciones isocóricas, ¿sí? Iso igual volumen, ¿sí? Bueno, yo no puse los gráficos porque son exactamente iguales, solo que acá ustedes van a graficar ahora presión, ¿sí? Por ejemplo, en atmósferas, en función de la temperatura centígrada, ¿sí? Entonces van a obtener otra vez esta recta, ¿sí? La expresión matemática de esta recta otra vez tiene la forma I es igual a M por X más B, que ahora para ustedes, o para nosotros, I va a ser ahora la presión, ¿sí? Del gas. A o M es la pendiente de la recta, que tiene un valor constante, X la temperatura en grados centígrados, y B la ordenada al origen, que otra vez es esto, que en este caso sería la presión del gas a 0 grados centígrados, ¿sí? Haciendo el mismo razonamiento, porque otra vez acá nosotros queremos generalizar de manera sencilla la relación que hay entre la presión y la temperatura, entonces nos está molestando, digamos, B. Entonces lo mismo, extrapolamos la recta, van a obtener otra vez el valor de menos 273,15, que ahora va a ser la temperatura a la cual la presión del gas vale 0, ¿sí? Que también es hipotético, ¿sí? Entonces hacemos un corrimiento de la escala de temperatura y nos independizamos de la ordenada al origen. Entonces ustedes ahora graficarían presión en función de la temperatura absoluta, ¿sí? Entonces otra vez, para el cero absoluto, que es el 0 Kelvin, la presión del gas vale 0, ¿sí? Entonces de esta manera, el enunciado de la ley dice que la presión de una determinada masa de gas a volumen constante es directamente proporcional a la temperatura absoluta, ¿sí? Y la expresión matemática sencilla nos queda así, la presión sobre la temperatura absoluta es igual a una constante, ¿sí? Para una masa fija de gas a volumen constante, ¿sí? O sea, la expresión matemática, digamos, explica lo que estamos diciendo en el enunciado. Bueno, vamos ahora un poquito a la ley de Avogadro. La ley de Avogadro lo que dice es que el volumen de un gas manteniendo la temperatura y la presión constante es directamente proporcional a la cantidad del gas, ¿sí? La cantidad del gas la vamos a expresar en número de moles de gas, que lo simbolizamos con la letra N minúscula, ¿sí? Entonces, el volumen es directamente proporcional al número de moles de gas, ¿sí? Para convertirlo en igualdad, utilizamos una constante de proporcionalidad K. Entonces nos queda que el volumen es igual a K, esa constante, por N, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si duplicamos el número de moles de gas que tenemos encerrado en un recipiente, vamos a lograr que el volumen también se duplique, manteniendo constante la temperatura y la presión, ¿sí? Bueno, vamos a ver la ecuación de estado, ¿sí? Del gas Profe. ideal. Sí, En la diapositiva anterior, entonces, la constante K sería la presión y la temperatura. claro. Exactamente, sí. Fíjense ahora, para una masa fija de gas se cumplen las siguientes relaciones, ¿sí? Que son las tres leyes que vimos, la ley de Boyle, ¿sí? Y las leyes de Charles y Gay-Lussac, ¿sí? Entonces, podemos unificar, ¿sí? Las tres ecuaciones a partir de una más general, ¿sí? Que en la forma más sintética, sí. Disculpa que la interrumpa. Justo ahí en el chat hay una pregunta sobre la ley de Gay-Lussac. ¿No sería inversamente proporcional? No, son directamente proporcionales, porque es igual que la ley de Charles. Porque fíjense que acá, si yo paso, fíjense, el volumen, acá lo paso para este término, va a ser directamente proporcional a la temperatura absoluta. Y acá, la presión también es directamente proporcional a la temperatura absoluta, porque se los dice el gráfico, fíjense. Acá.
Fíjense que acá, por ejemplo, lo tomo con el volumen, o recuerden que para la presión es igual, ¿sí? Fíjense, a 100 Kelvin tengo este volumen, ¿sí? Fíjense que si yo aumento la temperatura en Kelvin, le corresponde un volumen mayor. Lo mismo para la presión. A 100 Kelvin voy a tener, si acá estuviéramos graficando presión, a 100 Kelvin voy a tener este valor de presión, y si yo aumento la temperatura en Kelvin, le va a corresponder una presión mayor, ¿sí? O sea, este tipo de recta lo que me está diciendo es que hay una relación directamente proporcional entre el volumen y la temperatura absoluta, o entre la presión y la temperatura absoluta, ¿sí? Sí, profe. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, entonces, fíjense, reunimos estas tres expresiones en una expresión que en la forma más sintética tiene esta forma. P por B sobre T es igual a una constante para una masa fija de gas, que acá se la puse acá mejor, ¿sí? Tienen el producto de presión por volumen sobre temperatura absoluta es igual a una constante para una masa fija de gas, ¿sí? La podemos, digamos, expresar también de esta manera, que es lo que ustedes van a utilizar también en los problemas, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos dos condiciones, 1 y 2, o una condición inicial y una condición final, ¿sí? Donde tenemos, a ustedes les dan como datos, el gas ejerce tal presión, tal volumen y tal temperatura, ¿sí? Y modificamos, por ejemplo, la presión y la temperatura, yo quiero saber cuál va a ser el nuevo volumen en la condición final. Entonces de acá despejo, por ejemplo, el volumen 2, que fíjense que va a ser igual a P sub 1 por B sub 1 por T sub 2, ¿sí? Pasa para el otro término multiplicando, sobre, o sea, dividido, la temperatura absoluta 1 por acá P sub 2, ¿sí? O sea, P sub 2 que acá está multiplicando, la paso para el otro término dividiendo, ¿sí? Ok, profe. Bueno, entonces, un gas que cumple con esa relación de P por B sobre T igual a una constante para una masa fija de gas se denomina gas ideal, ¿sí? Entonces, si nosotros graficamos el producto de presión y de volumen como función de la presión o del volumen, vamos a obtener una línea recta de pendiente cero paralela al eje de las abscisas. ¿Y para qué me sirve a mí esta representación? Desviación respecto del comportamiento predicho por la ley de Boyle. Entonces, fíjense acá. Profe, ¿Sí? Sí. perdón que la vuelva a interrumpir. Justo ahí en el chat pregunta, ¿podría repetir de vuelta la diapositiva anterior porque se le trabó recién? Sí, a ver, esperen que tampoco puedo volver. Por ahí se traba. No. O sea, lo que yo les decía acá no importa, se lo explico. Fíjense, yo grafico acá el producto P por B. ¿Se acuerdan que cuando hicimos los valores de la ley de Boyle, que obteníamos valores de presión, de volumen, y había una tercera columna donde estaba el producto P por B, ¿sí? Si el comportamiento de ese gas está descrito por la ley de Boyle, me tiene que dar el mismo valor ese producto para cualquier valor de presión, ¿está? Por ejemplo, fíjense acá, para 2 gramos de hidrógeno a 27 grados centígrados, el producto P por B para cualquier valor de presión, ¿sí? Me da 24,6. Para 14 gramos de nitrógeno a 27 grados centígrados, ¿sí? El producto P por B me da 12,3 y ese valor permanece constante para cualquier valor de presión, ¿sí? O sea, esto me está diciendo que el gas, su comportamiento es descrito por la ley de Boyle, ¿sí? Lo que pasa, entonces por eso decimos que un gas ideal es aquel que sigue este comportamiento, ¿sí? Ahora, más adelante, vamos a ver que no siempre, o sea, no en todas las condiciones de presión y de temperatura, el comportamiento de un gas puede ser descrito por las leyes que vimos antes, ¿sí? Solo se van a cumplir en determinadas condiciones de presión y de temperatura, que es a bajas presiones y a muy altas temperaturas, ¿sí? Pero lo vamos a ver ahora más adelante. ¿Estamos?
Sí, profe, sí, sí. Bueno. Bueno, acá lo que les dije recién, ¿sí? Que las leyes de los gases describen el comportamiento del gas real solo a bajas presiones y a temperaturas muy superiores al punto de ebullición de la sustancia en cuestión. Cuanto mayor es la temperatura y menor la presión, tanto más próximo a la ley de Boyle es el comportamiento de una masa gaseosa. Bueno, acá tienen para ver lo que vimos antes, otra vez, la ley de Boyle, ¿sí? Fíjense, lo que estamos haciendo acá es, ven que obtenemos una hipérbola equilátera, ven que lo que hacemos es comprimir el gas, ¿sí? Fíjense que lo que hacemos es, aumentamos la presión, fíjense, con lo cual el volumen disminuye en la misma proporción, ¿sí? Por ejemplo, fíjense acá, el gas, supónganse a 20, si la presión es 20, fíjense, el volumen que ocupa es 1/2. Si yo ahora duplico la presión, ¿sí? El volumen del gas se reduce a la mitad. Entonces lo que estoy haciendo es comprimir el gas, ¿sí? Bueno, y acá tienen la representación de una de las leyes, la ley de Charles, ¿sí? A volumen, o sea, el volumen en función de la temperatura en Kelvin, manteniendo constante la presión, ¿sí? Lo mismo que antes, ven, acá lo pueden ver bien, cómo el aumento de la temperatura, ¿sí? Lleva a un aumento del volumen. Bueno, vamos a llegar ahora a otra expresión matemática, ¿sí? Que es la ecuación del gas ideal. Acá yo les puse ecuación general del gas ideal, combinando, fíjense ahora, la ley de Boyle, fíjense, hay una relación directamente proporcional entre el volumen y la inversa de la presión, ¿sí? Manteniendo constante la cantidad de gas y la temperatura absoluta. La ley de Charles, manteniendo constante la cantidad de gas y la presión, el volumen es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Y acá, la ley de Avogadro, ¿se acuerdan? Manteniendo constante la presión y la temperatura, el volumen es directamente proporcional a la cantidad de gas, ¿sí? O sea, el número de moles de gas. Entonces, estas tres relaciones son casos especiales de una ley más general de los gases. Fíjense, nos va a quedar, reuniendo estas tres expresiones, nos queda que el volumen es directamente proporcional al número de moles por la temperatura absoluta e inversamente proporcional a la presión del gas, ¿sí? Entonces, para convertir a esto en igualdad, tenemos que usar una constante de proporcionalidad que la llamamos R, ¿sí? Entonces, llegamos a lo que es la ecuación del gas ideal, que dice que B es igual a R por N por T sobre P, ¿sí? Reordenando, nos queda la ecuación conocida como la ecuación del gas ideal, P por B es igual al número de moles de gas por R por T, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué es R. Fíjense, el valor de R no depende de la naturaleza del gas, es un valor universal y suele denominarse constante molar del gas ideal. Su valor numérico depende de las unidades de las variables en la ecuación, ¿sí? Entonces, fíjense, la temperatura debe expresarse en la escala de temperatura absoluta, ¿sí? O sea que si ustedes les dan el dato en grados centígrados, tienen que sumarle 273 y lo pasan a temperatura absoluta. La cantidad de gas N la van a expresar en moles. Y las unidades para la presión van a ser atmósfera, ¿sí? Y para el volumen, litro, o lo que es lo mismo, el equivalente, decímetro cúbico, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula el valor de R? El valor de R da esto, en atmósfera litro sobre Kelvin mol. Estas son las unidades de R, ¿sí? Por eso ustedes cuando apliquen la fórmula, ¿sí? Acá, cuando ustedes apliquen esta fórmula, a cada, digamos, variable la tienen que poner con su unidad, ¿sí? La presión en atmósferas, el volumen en litro o decímetro cúbico, N en mol, R 0,082 atmósfera por litro sobre Kelvin por mol, y la temperatura en Kelvin, para poder simplificar y expresar el resultado en la unidad que corresponde según lo que están calculando. Entonces, fíjense, ¿cómo obtenemos el valor? ¿De dónde sale este 0,082? ¿Sí?
Si yo despejo de esa expresión matemática R, me va a quedar igual a P por B dividido el número de moles por la temperatura absoluta, ¿sí? Entonces, lo voy a calcular para un mol de moléculas de gas en condiciones normales de presión y temperatura, que es lo que llamamos acá CN, lo simbolizamos CNPT, ¿sí? Esto quiere decir Profe, una condiciones... consulta. Sí, Perdón que le interrumpa. no, Cuando no está me... hablando de condiciones normales de presión y temperatura, ¿qué es esa condición? Bueno, ¿Para qué ahora sirve? lo iba a decir. Ahora lo digo, fíjense. Condiciones normales de presión y temperatura se refiere a una presión de una atmósfera, sí, acá está, una atmósfera de presión, y a una temperatura de 0 grados centígrados, que corresponde a 273 Kelvin, ¿sí? Y eso siempre generalmente se lo confunden, porque se confunden que la temperatura normal es por ahí 25 grados centígrados, y no, ¿sí? Recuerden que la condición normal de presión y temperatura se refiere a una atmósfera de presión y a 0 grados centígrados, o lo que es lo mismo, 273 Kelvin, ¿sí? Bueno, dijimos, lo calculo Ok, para un mol de moléculas de gas, ¿sí? Un mol de moléculas de un gas en condiciones normales de presión y temperatura ocupa 22,4 litros o 22,4 decímetros cúbicos, ¿sí? Que es lo que se conoce como volumen, este valor es lo que se conoce como volumen molar normal, ¿sí? El volumen que ocupa un mol de moléculas de un gas en CNPT, o sea, una atmósfera de presión y 0 grados centígrados de temperatura, ¿sí? Si ustedes hacen esta cuenta, les va a dar 0,082, ¿sí? Que es el valor que van a utilizar para cuando tengan que aplicar la ecuación del gas ideal, ¿sí? Bueno, acá ahora lo que vamos a ver es las leyes que vimos antes es cuando nosotros tenemos un gas encerrado en un Para recipiente. calcular la presión de los gases, ¿se puede calcular con máxima? ¿Cómo? Para calcular la presión de los gases, ¿uno puede utilizar el software de máxima para calcularlo? No, o sea, vos para calcular una presión, ¿cómo? No entiendo. Sí, cuando tenemos que sacarle el cálculo de cuánto vale cada gas en lo que es en términos de la presión, si lo podemos calcular en máxima, la expresión matemática para sacar cuánta presión tiene cada uno. O sea, vos me querés decir, por ejemplo, suponete que yo te indico una presión, que te doy un problema para aplicar la ley de los gases, ¿sí? Supongamos acá. Tengo que aplicar esta expresión matemática. Quiero calcular el volumen de un gas, ¿sí? Si la presión me la van a dar en una unidad, suponete que me la dan en milímetros de mercurio. Yo la tengo que hacer la conversión a atmósfera, ¿sí? O por ejemplo, me la dan en torr, tengo que hacer la conversión a atmósfera. Vos ahí lo que tenés que saber es la equivalencia de las unidades, ¿sí? Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, eso es igual a 760 torr, o lo que es lo mismo, 1013 hectopascales, ¿sí? Entonces vos, por regla de 3, haces la conversión. Suponete que te dijeron que el gas ejerce una presión de 710 milímetros de mercurio. Bueno, hago el cálculo. Una atmósfera, 760 milímetros de mercurio. 710 milímetros de mercurio, tanta atmósfera. O sea, 710 dividido 760 te da el valor de la presión en atmósfera. ¿Sí? Igual no creo que puedas usar máxima en una prueba. O sea, cuando tengamos un parcial o algo, te conviene más saberlo de memoria antes que máxima porque no vas a usar. Claro, Queda en una no. simple fórmula nada más. Claro, Sí, máxima lo puede Listo, utilizar como una listo, calculadora. gracias. claro. Claro. O sea, lo tenés que hacer por regla, razonándolo, digamos, ¿sí? Sí, listo, profe, gracias. No, de nada. Bueno, entonces les decía, ¿qué pasa cuando en un gas, tenemos en un recipiente hay una mezcla de gases, ¿sí? Una mezcla de gases. Supónganse una mezcla de metano
dióxido de carbono y nitrógeno, ¿sí? Bueno, en ese caso tenemos que aplicar la ley de Dalton de las presiones parciales, ¿sí? Se aplica para mezcla de gases. ¿Qué dice el enunciado de la ley? Dice que en una mezcla de gases, la presión total, o sea, la presión que ejerce la mezcla, es igual a la suma de las presiones parciales de los gases que constituyen la mezcla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, supónganse que tenemos una mezcla de 3 gases. Un gas que ejerce una presión parcial P1, un gas 2, una presión parcial P2, y un gas 3, una presión parcial P3, ¿sí? La suma de las presiones parciales va a ser igual a la presión total que ejerce esa mezcla, ¿sí? Entonces, ¿cómo definimos presión parcial de un gas en una mezcla? Como la presión que ejercería dicho gas si él solo ocupara todo el volumen de la mezcla a la misma temperatura. O sea, ¿por qué es esto? O sea, según la teoría cinética que más adelante vamos a ver, no hay fuerzas de atracción o de interacción entre las partículas que forman el gas. Entonces, es de esperar que si tenemos una mezcla de gases, cada uno de ellos se comporte de manera independiente, ¿sí? Entonces, la presión parcial es la presión que ejercería ese gas si él solo ocupara el volumen de la mezcla a la misma temperatura. Bueno, ¿cuáles son las expresiones matemáticas que ustedes van a utilizar para resolver los problemas de mezclas de gases? Básicamente son 3, ¿sí? Y las vamos a ver ahora. Supongamos acá tenemos una mezcla de 3 gases, ¿sí? Un gas 1, un gas 2, un gas 3. De cada uno de estos gases tenemos una cierta cantidad de moles, ¿sí? Supónganse, un mol del gas 1, 1,5 moles de gas 2 y 2 moles de gas 3, ¿sí? Entonces, tengo acá una tablita donde tengo por un lado las presiones parciales y por otro lado el número de moles de cada gas en la mezcla, ¿sí? Fíjense, para el gas 1 voy a tener N1 moles de ese gas y esos moles van a ejercer una presión parcial que la representamos con la letra minúscula P1, ¿sí? El gas 2, un cierto número de moles, y esos moles van a ejercer una presión parcial P2. Ese gas 3, tengo cierto número de moles de gas 3 que van a ejercer una presión parcial P3, ¿sí? Entonces puedo sumar, ¿sí? Fíjense, si sumo las presiones parciales, obtengo la presión total, ¿sí? La presión que ejerce la mezcla. Si sumo el número de moles de cada uno de los gases que constituye la mezcla, me da el número de moles totales, ¿sí? Entonces, fíjense, a cada gas ahora le vamos a aplicar la ecuación general, o la ecuación del gas ideal, ¿sí? P por B igual a N por R por T. Entonces, fíjense, para el gas 1, P ahora va a ser la presión parcial de ese gas, por el volumen de la mezcla va a ser igual al número de moles de ese gas en la mezcla por R por T. Lo mismo para el gas 2. P ahora es la presión parcial del gas 2 por el volumen del recipiente, igual al número de moles de ese gas en la mezcla por R por T. Lo mismo para el gas 3. La presión parcial del gas 3 por el volumen va a ser igual al número de moles de ese gas en la mezcla por R por T, ¿sí? Entonces, voy a sumar miembro a miembro, ¿sí? Todo lo que tengo a la izquierda lo igualo a todo lo que tengo a mi derecha, ¿sí? Entonces me queda esto, la presión parcial 1 por el volumen más la presión parcial del gas 2 por el volumen más la presión parcial del gas 3 por el volumen es igual a todo esto, ¿está? Entonces, fíjense, en el primer miembro puedo sacar el volumen como factor común, ¿sí? Y en el segundo miembro puedo sacar R por T como factor común. Me queda esta expresión, ¿sí? La presión parcial del gas 1 más la presión parcial del gas 2 más la presión parcial del gas 3 por el volumen de la mezcla es igual al número de moles de gas 1 más el número de moles de gas 2 más el número de moles de gas 3 por R por T. Fíjense, la suma de las presiones parciales me da la presión total que ejerce la mezcla. Y la suma del número de moles me da el número de moles totales. Entonces, llego a esta expresión. O sea, fíjense, la ecuación del gas ideal, yo la puedo aplicar. Si se la aplico a la mezcla, ¿sí?
voy a decir que P es la presión total por el volumen de la mezcla, va a ser igual al número de moles totales por R por T. Si se la aplico a cada gas en particular, ahora P va a ser la presión parcial de ese gas en la mezcla. Y N van a ser el número de moles de ese gas en la mezcla, ¿sí? O sea, son dos formas de aplicar la ecuación del gas ideal, ya sea a la mezcla o a cada gas en particular, ¿sí? Si ahora yo trabajo con esas dos expresiones, por ejemplo, si divido miembro a miembro, la ecuación A, ¿sí? O sea, esta, dividido D, fíjense que me queda esto, donde yo acá puedo simplificar el volumen del recipiente, que es el mismo, R y T son constantes, es lo mismo, ¿sí? Entonces llego a esta expresión acá reordenando, me queda la presión parcial del gas 1 dividido la presión total que ejerce la mezcla es igual al número de moles de gas 1 sobre el número de moles totales, ¿sí? Otra vez reordenando, paso la presión total para el otro término multiplicando, y me queda acá esta relación, el número de moles de un gas en la mezcla dividido el número de moles totales, es lo que se simboliza como X y es lo que se denomina fracción molar, en este caso del gas 1 en la mezcla, ¿sí? Entonces, de la misma manera, si ustedes dividen acá la expresión B dividido D y C dividido D, van a llegar a la misma expresión. O sea, la presión parcial del gas 2 en la mezcla va a ser igual al producto de su fracción molar por la presión total. Lo mismo para el gas 3, ¿sí? Generalizando, la presión parcial de un gas en una mezcla es igual al producto de su fracción molar, ¿sí? Acá, de su fracción molar por la presión total, ¿sí? Y es la tercera expresión que yo les decía que ustedes van a utilizar para los problemas de mezclas de gases, ¿sí? La fracción molar del gas X, que la representamos como X, ¿sí? Se calcula dividiendo el número de moles del gas considerado sobre el número total de moles. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, es sencillo. No, hasta ahora no. Bueno. De mi parte no, profe. Está bien. Bueno, bárbaro. Vamos a ver si podemos avanzar un poquito. Bueno, porque ya estamos casi sobre el tiempo. La teoría cinética de los gases, ¿sí? La teoría cinética de los gases es un modelo que se propone para explicar que una masa gaseosa evolucione en la mayoría de los casos siguiendo la ley de Boyle-Mariotte y las leyes de Charles y Gay-Lussac. O sea, explica el comportamiento de un gas, ¿sí? ¿Cómo puede ser que yo pueda seguir el comportamiento mediante aplicando estas leyes, ¿sí? Y también explica la presión y la temperatura, o sea, y la compresibilidad, las propiedades de un gas. ¿Cuáles son las hipótesis? Son 4. La primera hipótesis dice que los gases están formados por partículas, átomos o moléculas diminutas, tan alejadas entre sí que el volumen de estas partículas es despreciable con respecto al vacío entre ellas. O sea que tengo mucho espacio libre, mucho espacio vacío entre las partículas, ¿sí? El segundo postulado dice que no existen fuerzas de interacción entre las partículas, ¿sí? El tercer postulado dice que las partículas se mueven continuamente al azar y en línea recta, chocando entre sí y contra las paredes del recipiente que las contiene, ¿sí? Y los choques son elásticos. Los choques son elásticos significa que durante los choques la energía puede transferirse de una molécula a otra, pero el promedio de las energías cinéticas de las mismas no cambia, ¿sí? Si la temperatura del gas permanece constante. Y esto también es válido para los choques contra las paredes del recipiente, ¿sí? Que ahora vamos a ver qué es lo que explica la presión del gas. Y el último dice que en una masa gaseosa, en un instante dado, las partículas poseen diferentes velocidades, ¿sí? Y en consecuencia, distintas energías cinéticas.
la energía cinética media aumenta al aumentar la temperatura. Y a igual temperatura, la energía cinética media, o sea, de las partículas de cualquier gas, tiene un determinado valor, ¿sí? Entonces, ¿cómo explica la teoría cinética la compresibilidad del gas? O sea, los gases son muy compresibles, a diferencia de lo que pasa con los líquidos y los sólidos, que son prácticamente incompresibles, y esto se debe a que las partículas o las moléculas que constituyen el gas están relativamente separadas. O sea, hay mucho espacio libre, mucho espacio vacío entre las partículas, entonces por eso lo podemos comprimir. La presión se debe a que las partículas o las moléculas están chocando continuamente contra las paredes del recipiente que las contienen, ¿sí? Bueno, ¿cómo explica la teoría cinética la ley de Boyle? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que la ley de Boyle mantiene constante la temperatura? Entonces hay una relación inversamente proporcional entre el volumen y la presión del gas, ¿sí? Si aumentamos la presión, por ejemplo, aumentamos la presión al doble, el volumen se reduce a la mitad, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo explicamos? A temperatura constante reducimos el volumen de una masa gaseosa. Las partículas poseen menor espacio donde moverse, ¿sí? Entonces van a chocar con mayor frecuencia contra las paredes del recipiente. Por lo tanto, la presión va a ser mayor, ¿sí? Sí, profe. Bueno, vamos a ver aunque sea esta y cortamos y seguimos la próxima, ¿sí? Seguimos el jueves. La ley de Charles a volumen constante, ¿sí? Una consulta. ¿La Sí. clase de jueves es presencial? No, este jueves no, porque la clase presencial fue el jueves pasado. Ah, listo, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, si a volumen constante aumentamos la temperatura absoluta del gas, va a aumentar la energía cinética media de las partículas o moléculas. Con lo cual, estas partículas que constituyen el gas se van a estar moviendo con más prisa, ¿sí? Se mueven más rápido. Entonces van a chocar con mayor frecuencia y con mayor fuerza contra las paredes del recipiente. Y eso origina un aumento de la presión, ¿sí? Y ya que estamos, cerramos acá con la presión constante. ¿Qué pasa ahora si mantenemos la presión constante? Y ahora lo que hacemos es, por ejemplo, disminuir la temperatura absoluta del gas, por ejemplo, a la mitad del valor inicial. Lo que vamos a ver en este caso es que disminuye la energía cinética media de las partículas o moléculas. O sea, va a disminuir a la mitad del valor original. Entonces, las moléculas se van a mover con menor velocidad. Entonces, van a golpear con menor frecuencia y con menor fuerza contra las paredes del recipiente. Por lo tanto, es necesario que el volumen se reduzca para mantener la misma presión, porque se acuerdan que acá estábamos manteniendo constante la presión, ¿sí? Entonces, lo que ocurre es que el volumen se reduce a la mitad para mantener la presión constante, ¿sí? Bueno, dejamos acá, chicos, y continuamos sí. La verdad que no me... ¿De esta unidad, de la unidad 4? No, de la unidad 3 me parece que cierra hoy, ¿eh? No sé si se lo... Creo que era el 14, no sé. Cierra el 14 de mañana. El 14 mañana o hoy. En general, toda la unidad completa cerró el día 14. Lo que ya cerró ayer fue el cuestionario de la unidad. Ah, está bien. No, mañana a las 11. Mañana a las 11. Mañana a las 11 cierra, cierra la unidad en general. Pero el cuestionario ya cerró. ¿Terminó ¿Sí? la clase, profe? Sí, listo, chicos. Continuamos el jueves, ¿sí? Profe, tengo una consulta. Sí.
Esto del